tardes a todos. Como siempre, los jueves y los martes, es un placer tenerlos con nosotros. Hoy vamos a recorrer, a caminar por la ciudad de Londres. De las grandes ciudades europeas, Londres, podríamos decir París y Roma, en algún momento de la historia también Berlín, pero básicamente ha sido, hace muchos siglos fue Roma, después París y Londres, las ciudades que manejaron el timón del mundo y decidieron los destinos no nada más de sus países, sino del resto de la humanidad. Londres, capital no nada más del Reino Unido, sino del imperio, como habíamos comentado la vez pasada, del imperio más grande, más vasto que ha existido. Un imperio que dominaba casi una cuarta parte de la tierra y también una cuarta parte de la población del mundo. Esas son palabras mayores. Nunca se ha dado este fenómeno y el impacto de esta ciudad todavía en nuestros días es determinante en los destinos del mundo, sobre todo en las épocas más recientes, en el área de las finanzas. Londres le ha disputado a Nueva York el manejo de las finanzas del mundo. Según los expertos, es Londres el centro financiero del mundo antes que Nueva York. Ahí se mueven fortunas gigantescas que nosotros no tenemos la menor noción de las dimensiones de lo que se mueve en cuestión de dinero. Bueno, aquí estamos frente a esta ciudad que, a pesar de su modernidad, sigue siendo una ciudad con una personalidad tradicional que yo creo que nunca se la va a quitar. Hace unos, ¿qué les puedo decir? 40 años, cuando empezó la época de los Beatles y esta época del rock inglés, Londres se convirtió en la ciudad de moda. Era la ciudad de los jóvenes. Y de los jóvenes que rompían con muchos patrones que venían del pasado. Más Londres que incluso Nueva York y que cualquier otra ciudad. Todo lo que venía al nuevo mundo, el nuevo rock, venía de Londres. Los grupos más célebres, más destacados de música venían de Londres, sin dejar por eso de ser Londres una ciudad importantísima en lo que es el ámbito cultural tradicional de la música sinfónica, de las óperas. Al contrario, siempre se destacó por ser un centro importantísimo de la difusión de la música culta, como le llaman. Bueno, aquí tenemos el Big Ben, símbolo de esta ciudad. Si pueden ubicarla, Londres está al extremo sur de la isla de Inglaterra. Toda esta parte norte es Escocia, todo esto es Inglaterra, y hasta el extremo sur está Londres, abriendo un paso al río Támesis, que no se remonta mucho más, no es un río muy largo, pero todavía hasta Londres es un río ancho
y muy navegable. En muchos sentidos, Londres es un puerto importante. No tiene la importancia como los puertos de Plymouth y Liverpool, que tienen instalaciones y tienen un mar más adecuado para recibir los grandes movimientos de los transatlánticos de alto tonelaje. Bueno, aquí estamos frente al puente de la Torre, el río Támesis, una vista de la ciudad. Mucha gente piensa que Londres es una ciudad fría. No me refiero en el sentido de clima, incluso en el sentido del clima, no es una ciudad tan fría. Les llega la corriente del Golfo de México, y esto les permite un clima más benigno que muchas otras ciudades de esa latitud. En Londres rara vez nieva, rara vez hay temperaturas como las que hay a ese mismo nivel de latitud, por ejemplo, en Canadá o en Alemania o Polonia. Londres siempre es más benigno su clima, y como ambiente de ciudad es una de las ciudades más vitales, más alegres del mundo. Londres, como ya lo habíamos comentado la vez pasada, es una ciudad fundada por los romanos. Aquí tenemos una de las monedas del emperador Constancio, que se han encontrado, monedas de oro, que se han encontrado en las ruinas que han excavado en la ciudad de Londres, y es uno de los tesoros porque además se encuentran en un estado impecable, parece que fueron acuñadas ayer. Y bueno, este es uno de los tesoros que tienen en su macromuseo, el Museo Británico, uno de los museos más importantes del mundo. Aquí está Alfredo el Grande. Él fue un rey sajón antes de que llegara los franceses, es decir, los normandos, en el año de 1066, allá por el 700 de nuestra era, el rey que defendió contra los vikingos, es decir, el rey sajón, el primer caudillo defensor de su territorio, fue Alfredo el Grande. Y todavía lo respetan y lo veneran como una gran figura en lo que ha sido defender el honor de Inglaterra. Aquí tienen una reproducción de la Torre de Londres, donde se están llevando algunos cautivos a al cadalso. Contrario a lo que se cree, porque durante mucho tiempo se habló de la Torre de Londres como un lugar siniestro donde murió mucha gente, donde se decapitaron reyes y pues muchísima gente, no tanta. En la Torre de Londres no fueron tantos los que murieron. Sí, uno que otro, ¿verdad? Entre ellos Ana Bolena. Aquí tenemos el plano de Londres alrededor del año de 1300. Todo está ubicado hacia el lado de la torre. Aquí está la Torre de Londres, que actualmente la podemos considerar como el centro territorial de Londres, no el centro palpitante, digamos, el corazón palpitante de la ciudad. Ese más bien lo tenemos en la Plaza de Trafalgar,
pero la Torre de Londres está en el centro geográfico. Aquí se encuentra la Torre de Londres. Un poco al norte está The Tower Hill, la colina de la torre, que fue donde realmente se llevaron a cabo la mayor parte de las ejecuciones que se le atribuyen a la siniestra Torre de Londres. En la actualidad, la torre es custodia de las joyas de la corona británica, que, por cierto, no son las joyas más impresionantes del mundo. Yo creo que las de Persia, las joyas de la corona en Irán, son mucho más impresionantes que las joyas de la corona británica. Bueno, son vistas de Londres viejo. Aquí está el Támesis. Esta es la catedral de San Pablo antes de que le dieran el nuevo look, perdón. Y este fue el primer palacio de Buckingham. Y ahora vemos el nuevo palacio de Buckingham, como que este se ve muy, ¿qué les puedo decir? Muy humilde al lado del nuevo palacio. Obviamente ha crecido conforme ha crecido la importancia de esta ciudad como cabeza del imperio. El Palacio de Buckingham es la residencia oficial de los reyes de Inglaterra. Y curiosamente, quien más lo ha aprovechado, quien más tiempo lo ha vivido, ha sido Isabel II. Como les comentaba antier, esta reina no piensa morirse nunca. Es impresionante y cuando la ve uno en las fotografías o en películas de noticieros, sigue con un vigor la dama que de verdad dice uno va a rebasar los 100 años y va a romper el récord de longevidad, no nada más a nivel de una reina, sino a nivel mundial. Y tenemos el Palacio de Buckingham ya con la fisonomía actual, que es casi el centro. Hay gente que considera el Palacio de Buckingham, que está ubicado en la zona de St. James, Westminster, exactamente en el límite del el distrito de Westminster y de St. James. Ahí se encuentra el Palacio de Buckingham. Hay gente que lo considera como el centro de la ciudad, el corazón de la ciudad, porque ahí estuvo la reina. Y aquí podemos ver algunas de los destrozos que sufrió Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Londres fue severamente bombardeado. Cuando vemos la actual ciudad, nos sorprende cómo la rehicieron. Bueno, igual Berlín. El Berlín actual es sorprendente de verlo, de cuando uno ve las fotos de cómo quedó después de esa masacre, cómo lo despedazaron en la Segunda Guerra. Fue una contienda brutal la Segunda Guerra. A veces se sorprende uno cómo la civilización logró continuar su curso, logró avanzar y superar todas las cicatrices que dejó tanta matanza. Más de 50 millones de seres murieron en esa guerra. Familias rotas, ciudades despedazadas. Ustedes imagínense que de repente vean su propia ciudad así, hecha a pedazos. Todo es un montón de escombros, donde no hay ni agua,
donde no hay alimentos, donde todo está destruido. Vean esto. Ha de haber sido sumamente doloroso. Y la verdad es, mis respetos, como una vez que terminó la contienda, estos pueblos se concentraron en rehacer su vida, rehacer sus ciudades y reconstruir sus grandes edificios. Regresamos al Palacio de Buckingham. Aquí lo tenemos. Es una institución, es un sitio que todos los visitantes, o casi todos los visitantes, llegan a determinada hora, como a mediodía, para ver el cambio de guardia. Esta ceremonia de cambio de guardia ha sido lo más popular y sigue siendo un sitio, un atractivo para todo el mundo. Yo recuerdo cuando llevaba grupos a Inglaterra, les confieso, a mí ya me daba flojera volver a ver el cambio de guardia, era lo mismo siempre. Pero imagínense que yo le dijera a algún grupo, el cambio de guardia no lo vamos a ver, me linchan. Era parte de ir a Londres, ver el cambio de guardia. Aquí lo tenemos, el Palacio de Buckingham. Aquí enfrente, frente a nosotros, está el monumento en honor de la reina Victoria y aquí está el famoso cambio de guardia. Pasa la banda, no crean que tocan marchas, sí, de repente tocan marchas, pero muchas veces tocan canciones populares. A mí me tocó que tocaban canciones de los Beatles y eh, de la música más actual, más moderna, al estilo una banda inglesa. Y bueno, pues es una ceremonia muy imponente. Todos los días es esta sobriedad y bueno, hay que verlo. Regresamos al monumento de la Reina Victoria. Aquí está la Reina Victoria. Es la que está sentada, no es la de aquí arriba, ¿eh? Y aquí tenemos el reloj y la torre principal de la Catedral de Saint Paul. Saint Paul es la catedral más grande de Londres. Es una catedral anglicana y es ahí donde se celebran, a menos que sean actos oficiales en los que está involucrada la realeza, y tienen ciertas condiciones para utilizar la abadía de Westminster. Normalmente los actos, las misas, aún de los nobles, se llevan a cabo en la Catedral de Saint Paul, que para su información es la segunda catedral más grande del mundo después de la Basílica de San Pedro en Roma. La tienen, es la obra maestra del gran arquitecto Sir Christopher Wren, un arquitecto del fines del barroco, principios del neoclásico, que creó un estilo y que todos los ingleses lo veneran como el gran artista, como el gran arquitecto. Aquí tienen la cúpula,
Se dice que la intención de esta cúpula era hacer algo más imponente que la cúpula de San Pedro en Roma. No, es decir, no lo logró. La cúpula de San Pedro en Roma sigue siendo algo único, algo grandioso. Aquí está el interior de la Catedral de Saint Paul durante una ceremonia. Es otra vista de Saint Paul y aquí la tienen de frente. Esta es la entrada principal. Así es la Basílica de Saint Paul o la Catedral de Saint Paul. He tenido guías ingleses que a veces la comparan con San Pedro de Roma. No hay comparación. No es que quiera defender la Basílica de San Pedro, pero no hay comparación. Esta es una increíble iglesia, es una obra magnífica, no es una obra maestra, pero sí tiene su porte, su belleza. Este es más importante, la Abadía de Westminster. Es la iglesia gótica, la basílica, la abadía, pues, donde están enterrados los más grandes personajes de la historia británica. Este es el interior, aquí pueden ver la nave de de la abadía de Westminster, y ahí hay un recorrido especial para ver las tumbas. La verdad es que este recorrido no es recomendable para nosotros, para los mexicanos, porque la cuarta parte, más bien, tres cuartas partes de los personajes no tenemos ni idea de quiénes son. Son personajes ilustres de la historia de Inglaterra. De repente encontramos uno importante, reyes. Esta es la fachada principal de la abadía. Esta es la sala capitular. La sala capitular es un salón que tienen pues muchas catedrales. Es un salón para reunión de los obispos y del clero, para reuniones importantes, para discutir asuntos internos que conciernen a la diócesis o a la catedral en sí. Y se le llama sala capitular. Esta es la abadía de Westminster. Nada más les quería mostrar lo que es una sala capitular eh, fuera de serie, que es la de la Catedral de Wells, que es una de mis catedrales favoritas de Inglaterra. Ve nada más que techo, ¿no? La de la abadía de Westminster es más sobrio, no tiene esta proyección como si fuera una palmera de nervaduras que se juntan en estos figuras geométricas en el techo. Es más sencilla. Y aquí tenemos el Parlamento con el Big Ben. Esto es el símbolo. Todo el mundo ve esta foto y con un camión de 2 pisos
inmediatamente lo ubican Londres. Es recomendable que tomen un camión de 2 pisos. El ambiente que hay dentro, cómo va ¿qué les puedo decir? Es como el encargado de cobrar los boletos va gritando las estaciones a las que llega, Victoria, Westminster, etcétera. Y este edificio, el Parlamento, pues es un edificio de estilo neogótico, porque pretende imitar la arquitectura gótica, pero pues ya el gótico había pasado siglos de cuando se construyó el Parlamento. Y es aquí donde se rigen y se manejan los destinos de Inglaterra y lo que queda del Imperio Británico. Y tienen este edificio, esta es la parte más vieja de la ciudad llamada The City. Y este edificio es de Shroud, que quiere decir el trozo de vidrio, el trozo de cristal. Es un edificio construido por el Banco de Qatar. En algunos pisos hay oficinas de otra índole, pero básicamente es el edificio del Banco de Qatar. Tengo entendido que tiene varios pisos dedicados a un hotel y esto es en el área llamada The City. The City en Londres, que es toda la zona que está alrededor de la Catedral de Saint Paul, es el distrito financiero de Londres. Aquí lo tienen, todo esto es lo que se llama The City. Este edificio, que también es emblemático ya de Londres, The Axe, y todas las, aquí hay bancos, pero lo impresionante de este núcleo de edificios son los capitales que se mueven. Estamos hablando de capitales que podrían comprar un país entero. Es el centro financiero de mayor movimiento en el mundo. Empresas de una riqueza superlativa, inimaginable. Es aquí el corazón del mundo capitalista. Y todo lo que lo rodea es el distrito de The City, en otras palabras, la ciudad. Se llama así porque ahí nació la ciudad de Londres. Y actualmente todos los límites de la ciudad tienen sus propias leyes, su propia legislación, eh, su propia policía, sus propios reglamentos de orden, de control, de vigilancia. Es como si fuera una ciudad aparte, como un oasis destinado a proteger con los medios más modernos. Se dice que Londres, en este sentido, es la ciudad más avanzada del mundo. Es posible, no conozco los avances, pero lo que sí sé que en toda esta área de el City, todo está vigilado. Las cámaras, no puedes dar un paso sin que estés detectado.
todos tus movimientos están controlados. Es muy impresionante el control que hay en esto, por precisamente el capital, la riqueza que se concentra en este corazón financiero, no nada más de Europa, sino del mundo. Y bueno, era aquí donde estuvo la ciudad romana. Ya después se desplazó la ciudad a otras zonas, Westminster, St. James, etcétera, Marylebone, Bayswater, etcétera. Tienen una de las oficinas del Banco de Inglaterra. Ahora, cualquier persona, no crean que necesita uno pasaporte para entrar en the city. Cualquiera, cualquier turista puede caminar, puede andar con toda libertad, pero sepan que están vigilados casi con microscopio. Esta es otra parte del Bank of England. No salimos de esta región del capital y nos vamos. Esta es una foto de fines del siglo XIX, es Fleet Street. Fleet Street era la calle de los periódicos. Londres llegó a tener la publicación de periódicos más importante del mundo. Había periódicos diarios como el Daily Mirror, el Times de Londres, que imprimían, creo que el Daily Mirror llegó a tener tirajes de 3.800.000 tiros, periódicos diarios. Imagínense el movimiento, todo el mundo lo leía. Era la forma de comunicación, la forma de enterarse. Ahora, el Daily Mirror, si no estoy equivocado, creo que tiene un tiraje alrededor de 300.000, un poco menos de la décima parte de lo que tuvo a principios del siglo pasado. Y es que en la actualidad ya la comunicación y los medios por periódico han ido perdiendo esa importancia. El medio electrónico está devorándonos y bueno, qué ventaja para aquellos que saben usarlos. Me imagino que los que no sabemos usarlos bien tendremos que aprender, porque si no, cuando seamos grandes, vamos a estar en una terrible desventaja. Pero la verdad es que Fleet Street era, hagan de cuenta, el centro de información del mundo. Todo lo que sucedía en todas partes se informaba aquí. Tenían unos sistemas, claro, no se compara con lo de ahora, pero para su tiempo era un avance el que tenían. Pasaba algo hoy y mañana o pasado mañana más tardar, ya se estaba imprimiendo un tiraje con 2 millones de tiros, ¿verdad? De un periódico que todo mundo compraba. Y bueno, imagínense además la cantidad de papel, la cantidad de bosques que se consumía para hacer esa producción de periódicos. El nombre de Fleet Street sigue usándose para referirse a la prensa. En Inglaterra, por ejemplo, si aquí como decimos, los medios dijeron, ¿verdad? Allá es muy común decir,
de acuerdo a Fleet Street, que ya no hay nada en esta calle, todos ya se fueron, pero dicen, de acuerdo a Fleet Street, eh, el coronavirus eh, ya se va a acabar dentro de 2 semanas. Fleet Street es de acuerdo a la prensa, es como un genérico de lo que es la información impresa. Bueno, esta es otra vista en una foto más bonita, más bien tomada, del distrito financiero. Y esta es una de las atracciones, creo que se construyó hace como unos 20, 25 años, lo que le llaman el London Eye. A mí siempre me ha sorprendido la cantidad de gente que quiere subirse a esta rueda de la fortuna. ¿Qué les puedo decir? Ir a Londres para subir a la rueda de la fortuna se me hace un crimen. El tiempo que tardamos haciendo la cola, dando la vuelta, etcétera, caray, podemos invertirlo en el National Gallery o el Tate Gallery, pero cada quien su gusto. Y ahí hay que respetarlos. Y de verdad, esto se ha convertido como en un icono de la ciudad de Londres, al grado que muchas ciudades ya lo están imitando. Tokio, por ejemplo, creo que el de Tokio ya es más grande que el de Londres. En su momento el de Londres era la rueda de la fortuna más grande. Y aquí tenemos algunas de las zonas de las calles de Londres. Esta es ahorita les digo, se me fue, esta es la zona de Covent Garden. Es una zona llena de vida, llena de restaurantes, de tiendas y bueno, de teatros. Ahí está el Teatro de la Ópera más importante de Inglaterra. Este es otro sitio emblemático de la ciudad de Londres, un sitio que todo el mundo utiliza para citas, es la plaza o la glorieta de Piccadilly, el famoso Piccadilly Circus con su Cupido aquí en medio. Y aquí están todas las calles que convergen, dan la vuelta. Nada más como un comentario. En una ocasión ya tarde, había salido yo del teatro, había un puesto de unos como tacos al pastor, eh, pero estilo turco, pero muy parecidos a nuestros tacos al pastor, el sistema del trompo que hacen y cómo le están cortando. El tipo de pan es un poco diferente, es más grueso el que ellos usan. En fin, me detuve ahí para comerme y probar un taco y estaba yo viendo a la gente que caminaba y pasaba y de repente, no sé cuál fue el pleito, la discusión, veo a un muchacho cacheteando a su novia, pero feo, y todo mundo impávido. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Todo mundo, hagan de cuenta que no estaba pasando nada. En Londres, a pesar de esa flema británica, es el sitio, la ciudad del mundo donde me ha tocado ver más pleitos callejeros, a golpes, incluido México. En México nos podemos decir majadería y media, pero de ahí a llegar a los golpes siempre hay un espacio de reflexión. En Italia no se diga.
cuando uno ve cómo se están peleando los taxistas italianos o dos italianos, ¿verdad? Y se acercan las caras a una distancia de 1 centímetro uno del otro, diciendo, aunque uno no entienda, obviamente se están diciendo las peores majaderías, pero no llegan a los golpes. En Inglaterra es impresionante. Me ha tocado, no les miento, como 4 o 5 veces ver gente que se da de golpes. Es un pueblo muy controlado. Esa flema británica parece que es como una especie de camisa de fuerza en su conducta, en su educación, pero de repente estalla, como que necesita escapes, salidas, explosiones de, de ira que no sean a base de los golpes. Esto es algo único en Londres, la esquina de los oradores, the Speaker's Corner. En esta esquina, todo mundo puede llegar a decir un discurso, pueden insultar a la reina, pueden decir lo que quieran. Y siempre hay gente, siempre hay gente dando discursos, anunciando que el mundo se va a acabar, que vivimos en el pecado, en la inmundicia moral, y haciendo profecías, y muchos se paran en un banquito y se les permite, es permitido darles ese espacio para que digan lo que quieran. Normalmente está mal visto el insulto a la reina. Es uno de los tabús del pueblo inglés. Sin embargo, aquí en el Speaker's Corner lo llegan a hacer y lo aguantan, aunque la gente sí como que se indigna, pero no los detienen. La policía se pasea mientras no salgan del espacio que les fue asignado, pueden decir sus discursos. A veces vi uno a 3 o 4 oradores, uno que nos está hablando del fin del mundo, otro de la catástrofe, la pandemia que va a borrar a la 1/4 de la humanidad, en fin, diferentes temas, lo que están haciendo los rusos, en fin, es siempre muy divertido verlos. Algunos son muy elocuentes. Te sorprendería el grado de vehemencia con que algunos de ellos hablan y logran acumular más gente. Hay otros que son más aburridos, muchos se concentran en hablar de Dios, en fin. Este es otro ángulo de lo que es el Covent Garden, la zona de Covent Garden. Es una zona residencial, se ha convertido en una zona residencial y como está llena de vida y está relativamente céntrica, bueno, pues los precios de los apartamentos aquí se han disparado y aquí tienen al teatro de Covent Garden, al Royal Opera House. Este es el centro de ópera más importante de Inglaterra. Aquí se presentan, miren, de los teatros de ópera más importantes del mundo, creo que actualmente el más importante por
la calidad de los artistas que paga y por la duración de la temporada es el del Metropolitan Opera en Nueva York. Dura 6 meses, es impresionante. Y después, más o menos a un mismo nivel, está Covent Garden, la Scala de Milán y la Ópera de París. Esos son los tres sitios donde van y normalmente, si por ejemplo, un gran actor, un gran cantante, una Ana Netrebko, por decir, eh, va a Nueva York, siempre cuidan el presenciar, el hacerse presentes en algunas funciones de ópera en Europa, porque es parte del currículum. Este es el interior del teatro de Covent Garden o del Royal Opera House. Bueno, entre los atractivos de Londres están las compras. Londres tiene tiendas que son de las más famosas tiendas del mundo. Quizá la más famosa de todas sea Harrods. A veces encuentran ofertas y los precios pueden llegar a ser accesibles. Normalmente hay que ir con mucho dinero porque los precios pueden llegar a ser prohibitivos. Sin embargo, sí hay las famosos sales, las baratas, y esas baratas de verdad rebajan. A veces encuentra uno, y lo digo por experiencia, un traje que estaban vendiendo en 1,000 libras esterlinas, de repente lo encuentra uno a 150, porque lo quieren rematar, necesitan sacar la mercancía para que siga circulando. Entonces, si les toca una temporada en que hay barata, pueden encontrar cosas muy económicas y de una calidad soberbia. Ahora, para mí, el ir a Harrods normalmente es parte de ir a Londres, sobre todo por estos pabellones, los pabellones de comida. Por ejemplo, aquí estamos en los stands de las mermeladas. No saben todas las cosas que tienen. El muestrario de los quesos. Es toda una barra de quesos de diferentes partes del mundo. Aquí encuentra uno eh, quesos franceses de los más raros. Entonces, es un deleite llegar a esta tienda, aunque sea para comprar un queso, una baguette y hacerse un sándwich e írselo a comer allá al frente de Harrods, allá Hyde Park o Kensington Gardens. Aquí está la fromagerie, que es el de los quesos, que ya lo habíamos visto. Y esta es otra de las tiendas importantísimas de Londres, que es Selfridges. Tanto Harrods como Selfridges son tiendas que mantienen una calidad eh, altísima en sus productos, importan de todas partes del mundo, igual que Liberty. Liberty es
como más tradicional, es inconfundible. Este edificio es la tienda de Liberty, que lo siguen manteniendo igual que el siglo pasado, y así lo van a mantener porque es parte como el escudo de la tienda. Y esta es la Torre de Londres, de la que ya habíamos comentado algo al principio. Esta torre data de más o menos la primera parte del siglo XII. Es muy antigua. A este le llaman la Torre Blanca. Hay varios edificios en todo el conjunto de la Torre de Londres. Originalmente era un castillo, era una residencia, ha sido una prisión, ha sido un, una armería donde se guardan pólvora y armas, etcétera. Ha sido un sitio de ejecuciones. Aquí fueron ejecutadas Ana Bolena, Sir Thomas More, pero para su información, únicamente 7 ejecuciones se han llevado a cabo en este edificio, en la Torre de Londres. Se ha corrido la fama de que toda la sangre se ha derramado en esta torre. Si es sangrienta su historia por muchos presos que injustamente encerraron en las cárceles de la torre. Pero donde más ejecuciones se llevaron a cabo, bueno, algo que es muy importante en la Torre de Londres es que ahí está las joyas de la corona. Aquí está la corona de San Esteban, que es una de las coronas emblemáticas de la reina Isabel. Las joyas de la corona pertenecen a la familia real, no pertenecen al Estado. Cuando la familia reinante, por ejemplo, cuando la reina Isabel deje de reinar, todo esto pasa a ser parte del próximo rey. Y si es una nueva dinastía, pasa a la nueva dinastía. Otra cosa curiosa sobre las joyas de la corona, no están aseguradas. Ninguna empresa de seguros quiere exponerse a asegurar algo que no tiene un valor cuantificable, porque gran parte del valor de estas joyas para los ingleses es el símbolo histórico que contienen. Son como 200 o 300 piezas, con más, el total son 20 y tantas mil piedras preciosas las que contiene la colección. Y todas ellas es parte de la historia de Inglaterra. Entonces, esto es parte del patrimonio inglés, pero no pertenecen al pueblo inglés, pertenecen a los reyes. Entiendan eso. Así es. Esta corona perteneció a la reina Victoria. Y esta es otra de las coronas que utiliza Isabel II. Todas tienen un nombre. La calidad de los diamantes, rubíes o esmeraldas que tienen es suprema, es lo máximo.
Hay gente que cuando llegan ahí hasta se indignan. Dicen, pero ¿por qué todo esta faramaya es parte del pueblo inglés? Esa amor a su tradición, aún los más reventados, los más, eh, ¿qué les puedo decir? Los hippies tienen siempre un respeto tan peculiar a sus símbolos reales, aunque hay mucha gente que lo critica, pero la gran mayoría del pueblo inglés ama sus tradiciones. Esto es este se llama The Tower Hill. Es en este edificio que está en una colina atrás de la Torre de Londres, donde se llevaron a cabo pues casi 300 ejecuciones a lo largo de la historia de Inglaterra. Esta es la que está más manchada de sangre. Y este puente maravilloso, que es como una leyenda, es el puente de la Torre. Mucha gente lo confunde con el London Bridge. Ese el London Bridge que se está cayendo, de acuerdo a la canción, no, no es este. Este es el puente de la Torre, que levanta la plataforma para que puedan pasar los barcos que son muy altos. Y aunque ahorita no lo vamos a ver, les muestro el edificio donde está el Museo Británico, que es, ¿qué les puedo decir? Una de las colecciones de tesoros arqueológicos más importantes del mundo, quizá la más importante del mundo. Hay dos colecciones, tres colecciones que puedan comparársele. La del Louvre y la de el Metropolitan Museum. Por ejemplo, las colecciones de Berlín son importantísimas y tienen piezas de incalculable valor, pero no tienen la cantidad que tiene el Museo Británico. Y ahí nos encontramos con dinteles o piezas de arte mexicano, de arte maya, que como antes les he comentado, se pregunta uno cómo llegaron al Museo Británico. Es un misterio, nadie lo sabe. Aquí estamos en la Plaza Trafalgar. El arquitecto que la diseñó me encanta, ¿no? Cuando la diseñó, él era tal orgullo y él solo lo comentaba que había diseñado la plaza más bella del mundo. Digo, es una plaza bonita, ¿no? Con sus fuentes, con la torre del almirante Nelson. Aquí está la iglesia de San Martín en the Fields y aquí está la soberbia Galería Nacional. Pero la plaza más bella del mundo, eh, la plaza más bella del mundo, esto no se compara con la plaza de San Pedro, ni con la plaza de San Marcos en Venecia. Es más, ni con la plaza de la Constitución en México. Pero y es considerada como el centro de la ciudad de Londres. Cuando el equipo británico en las Copas del Mundo o el equipo al que le va la mayoría de la gente
gana un partido de fútbol, en estas fuentes se meten a nadar, a bailar, las chicas se quitan la ropa y empiezan a chapotear en la fuente y es todo el espectáculo del júbilo por el fútbol, que es una de las pasiones ocultas de este pueblo tan civilizado que de repente se vuelve salvaje con el fútbol. Tenemos una foto del Big Ben, algo muy típico de Londres son estas cabinas telefónicas, son únicas en Londres. Bueno, esto es parte de las calles de Londres y aquí tenemos una calle que ya ha ido perdiendo eh, esa eh, fama que tenía, aunque todavía sigue siendo un centro de moda, de tiendas, sobre todo de tiendas para jóvenes, que es la avenida o la calle Carnaby. Es, siempre está llena de jóvenes y no crean, mucho de lo que se encuentra aquí no es nada barato, ¿eh? Son algunos boutiques de ropa muy hippie, pero muy fina y muy cara. Y bueno, aquí tenemos algo que es también simbólico de Inglaterra, de Londres, Abbey Road, los Beatles cruzando, y algunos de los grandes, ya vimos algunos de los grandes ingleses, se nos había olvidado incluir a Charles Darwin. Aquí lo que dice es, no es el más fuerte, no es las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino la que mejor responda al cambio. Y esto se puede aplicar también en los negocios y en la vida diaria. Nuestra respuesta al cambio es lo que determina nuestra sobrevivencia. Y quizá los tres personajes más célebres de Inglaterra y los que más han marcado su historia. Isabel I de Inglaterra, William Shakespeare e Isaac Newton. Con esto terminamos Londres. Nos vemos el martes que entra. Vamos a recorrer, vamos a empezar a recorrer los museos de Londres, porque los tesoros que contienen no los contiene ningún otro museo del mundo. Muchas gracias. Les agradezco a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje su presencia y que nos hayan acompañado.